Entonces, mis amados, vamos a estar en esta meditación tomando el estudio que hemos llevado a cabo sobre llegando a ser un verdadero cristiano, y vamos a encontrar que cuando hablamos de cristiano, de hijo de Dios, la vida cristiana está conformada o constituida por tres partes: el antes de ser cristiano, el durante esa vida de no ser cristiano y el después, que ahora somos cristianos. Antes, ¿cómo era nuestra vida separado? Encontramos la vida de Saulo, que también lo encontramos aquí en el capítulo 26 del versículo 9, Pablo el perseguidor. Y nos dice el versículo 9 al 11, antes. ¿Y cómo era la vida suya antes de convertirse? ¿Cómo era su vida? Saulo nos habla en el versículo 9 del capítulo 26, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, yo di mi compromiso. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, contra los cristianos, contra los del camino, contra los cristianos, los seguidores de Cristo, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Cómo era su antes sin Cristo? Pero también aquí nos habla de durante esa vida sin Cristo. La vida del no creyente está en estas dos. Está en estas dos. El antes y el durante. Encontramos el antes de conocer a Jesús, en la cual nuestra vida estaba sumida en lo que la Biblia habla, las obras de la carne, lo que la Biblia llama pecado, desobediencia, en la cual la Biblia dice que esa condición en la cual estábamos sin Cristo nos llevaba a una tercera condición de vida sin Cristo. El antes, el durante y el después es excluidos de la presencia de Dios a la condenación eterna, dice la Biblia. En el caso del apóstol Pablo y del cristiano, tenemos un antes, en el caso de Saulo, perseguidor, y nos dice cómo era, en la cual él recibía órdenes y tenía poder para recibir esas órdenes de perseguir a la iglesia. Luego encontramos el después, dice la conversión. Pablo relata, versículo 12, Pablo relata su conversión y dice: ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. No era el sol, no fue un momento en el cual él levantó sus ojos y el sol lo encandiló y él cayó, no. Y más aún lo explica, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo. Y esta circunstancia usted tiene que vivirla si solamente está en la primera, separado de Dios; en la segunda, viviendo una vida separada de Dios. Debe tener un encuentro personal como lo tuvo Saulo, no con una religión, sino con Jesús.
Y por eso Jesús le dice Saulo, Saulo. Hace más de 40 años, Jesús llamó a un joven, Andrés, a mi persona. Llamó a Jair, llamó a Natalí, llamó a Blanca, llamó a usted con nombre propio. Usted no podía mirar al costado derecho, al costado izquierdo, como cuando muchas veces yo escuchaba el mensaje de la palabra y miraba a mi hermano Samuel y decía, esto es para Samuelito. Y miraba a mi hermana Esther y decía, esto es para Esther. Y miraba hacia atrás y miraba a mi hermana Ruth, no, esto es para Ruth. Y el Señor, Andrés, es para ti, como lo hizo con Saulo. Y qué hermoso, maravilloso día, en la cual, igual que Saulo, caí de esa posición en la cual estaba. Y nos dice la Escritura, Saulo, Saulo, coloque ahí el nombre suyo, si está usted alejado de Jesús. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué llevas esa vida así? Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Dura cosa es esa vida que estás llevando sin mí. Y dice el 15, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Usted puede estar en la iglesia y no conocer al Señor. Yo nací en hogar cristiano, mi padre pastor, y no conocía a Jesús. Lo conocía desde el punto de vista de lo que dice la Escritura, que Él responde, pero no como mi Señor y Salvador de mi vida. No lo conocía que yo necesitaba a ese Salvador que llevó mi pecado. Y Saulo pregunta, ¿quién eres? Y Saulo era un fariseo, conocedor de la Escritura, no era un neófito, no era un ignorante de las profecías mesiánicas. Pero él no reconocía que Jesús era el Cristo, el Salvador. Y él pregunta igual que nosotros, antes y durante, ¿quién es Jesús? Cuando Él se presenta directamente a la puerta de nuestro corazón. Y dice aquí en este pasaje, en la cual nos ilustra, y el Señor dijo, el Señor nunca se va a quedar sin responderte a tus preguntas. Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, a quien tú has optado dar la espalda, a quien tú has decidido no tener en cuenta para tu vida. Pero levántate, y ponte sobre tus pies, dice Jesús, porque para esto te he aparecido a ti, el después, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El antes de Saulo, fariseo de fariseo, Filipenses capítulo 3, él dice hebreo de hebreos, conforme a la ley irreprensible, y cuántas cosas en esa etapa de nuestra vida como la de Saulo, vivimos solamente para nuestra ganancia. ¿Cuántas cosas, dice Pablo, Saulo, para mí era ganancia? Vivimos solamente para nuestra ganancia, para nuestro bienestar. Y durante eso vivimos. Pero ahora en Cristo, dice ahora Pablo, con Cristo estoy juntamente, ya no vivo, mas es Cristo en mí. ¿En qué etapa de la vida
te encuentres. Permítame orar por usted y pasamos a la enseñanza, pero también hay otros motivos de oración. Y quiero orar por los que están en las dos etapas, alejados como estaba Saulo, y llevaban durante una vida como la de Saulo, contraria a Jesús. Pero también voy a estar orando por nuestro hermano Pastor John, por Angie, por Julián, por Gustavo Garzón, por trabajo para los hermanos, por recursos en los cuales esos recursos están estancados. Recursos estancados quiere decir una liquidación económica que no ha recibido esa persona. Dineros estancados, préstamos y ese dinero no ha regresado. Y ahí donde está, hable con Dios, incline su rostro. Poderoso, maravilloso Señor, tú conoces nuestra vida. Desde antes de la fundación tú dispusiste que te conociéramos, antes, durante y ahora que somos hijos e hijas tuyas. Señor Dios, llevamos una vida que solamente esperábamos tener ganancia, para nuestra ganancia, nuestro provecho. Señor, pido, Señor, por las personas que se encuentran aquí, que llevan una vida como la de Saulo. Señor, háblales como un día lo hiciste con nosotros y como lo hiciste con Saulo. Señor, es de vital importancia ponernos a cuentas, no con un ritualismo, sino con el Salvador, el cual nos busca como buscaste a Saulo en el camino, no en el templo, no en su casa, en el lugar y en la condición que estemos. Tú nos hablas a nosotros. Señor Dios, imploramos por esa persona que ensanches el corazón de ella o de él para salvación. Señor, tu palabra dice que Saulo, cuando tuvo ese encuentro, preguntó: ¿quién eres? ¿Y ahora qué quieres que haga? Y la escritura luego nos habla en el capítulo 9 de Hechos, que Saulo fue a donde Simón, y estando donde Simón, Dios le habló a Ananías sobre Saulo, el cual había tenido ese encuentro contigo, para que le hablara y orara por él, para recobrar la vista. Como confirmación de esa conversión. Y luego él tomó la decisión de bautizarse. Tomamos decisión porque somos ahora de tu propiedad, no nos pertenecemos. Eso era durante y antes de conocerte. Incluso te queríamos recomendar a ti. Y tú sabes, Señor, lo duro que es vivir a la manera tuya, cuando lo hacemos en nuestras fuerzas y no dirigido por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y muchas veces nos sentimos como cuando tú, Jesús, estuviste en la oración del Huerto de los Olivos, esas últimas horas donde ibas a ser arrestado, en la cual tú dijiste: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y a veces decimos: Señor, la manera tuya me parece que no es la correcta. Y tú sabes, Señor, cuántas veces me he atrevido a decírtelo. Señor, no me agradan los planes que tú tienes. ¿Será posible que tú los cambies y me escuches de lo que yo te estoy sugiriendo? Y de igual que Jesús, te decimos, porque nos convences que tú no fallas y lo que tú tienes es mejor, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros y tus caminos son mejores que los nuestros. Y tu palabra dice que tú tienes pensamiento para todo aquel que ha creído en ti, pensamientos de bien,
de bienestar y de paz. Creemos en ti y por eso nos unimos. Como un día dijo Jesús, no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Te colocamos estas vidas que hoy, Señor, no quieren vivir en el antes y el durante, sino una vida convertida no en personas religiosas, sino en hijos e hijas tuyas. Séllalos con tu Santo Espíritu de la cabeza hasta la planta de los pies. Como ovejas de tu rebaño, tú sellas las que son tuyas. Y tú las tienes en tu mano y nadie las arrebatará. En tu nombre te lo pedimos. Pedimos, Señor, por nuestro amado hermano, Señor John, por Nuri, Señor, por Angie, por Julián. Tú sabes, Señor, por lo cual ellos están pasando. Colocamos, Señor, esa circunstancia, que tú soples, Señor, vida. Que tú, Señor, te glorifiques de una manera de gloria, de milagros, de gloria, Señor, frente a esa circunstancia. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos confías vidas, sean hijos, sean nietos, Señor, sea papá, sea mamá, no para sufrir, sino para tener bienestar con ellos. Por eso todo aquello que quiera estorbar, quítalo, Padre Santo, para honra y gloria tuya, para testimonio de tu poder. Imploramos también, Señor, por la familia Garzón, la familia de Gustavo, su familia, sus hijas, sus nietos. Imploramos, Señor, por esa virosis, esa gripa, la cual nos está afectando, Señor, a un número importante en Colombia y fuera de Colombia, aquí en Fusagasugá. Sube nuestras defensas, danos el vigor para continuar. Enfermos difícilmente te podemos servir, pero tú nos dices que nos bastemos en tu gracia, porque tu poder se perfecciona en la debilidad. Sana, Padre Santo, seca de raíz, Señor. Despeja las vías respiratorias, Señor. En el poderoso, glorioso nombre de Cristo Jesús. Imploramos también por puertas abiertas de trabajo. Señor, que lleguen esas llamadas, esos contratos, esos sueldos, Padre Santo, para mis hermanas, para mis hermanos. Señor, para muchos de nosotros, Señor Dios, que trabajamos, Señor, danos la fuerza y la sabiduría para desempeñar esa labor, para administrar sabiamente ese trabajo. Provee, suministra, y de igual manera a los hermanos y hermanas que tienen sus negocios, da sabiduría, provee los recursos, Señor. En tu nombre te lo pedimos, Señor, y ese dinero que está estancado, ese préstamo que no llega, ese dinero que no llega, esa liquidación, ese dinero, Señor, llegue y sea sabiamente administrado. Quita todo estorbo, todo obstáculo en el poder de Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos, en honor y gloria tuya. Amén, amén y amén.